Pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tercera transmisión del nuevo podcast que tenemos, bueno, podcast, programa, ciclo de entrevistas virtuales, Verbo con Misura. El día de hoy nos acompaña un escritor e investigador bastante importante en el ámbito de la novela policial y también en la ficción de la novela negra, que me encanta mucho, Héctor Fernando Vizcarra, y pues estoy muy emocionado, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Héctor, esta tarde? ¿Qué tal está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hola, Andros. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A ti, Andros, y al equipo de la revista Irradiación por esta invitación a platicar un poco, ¿no? Estaba viendo las anteriores emisiones, los anteriores capítulos, y pues estaba como bien combinado este asunto de la investigación, de la creación, ¿no? Entre poesía, narrativa, etcétera. Y pues la verdad es que son dos temas que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho debatir, me gusta mucho hablar, que es la creación y siendo principalmente académico. Pues en general muy bien, ¿no? Ahorita ya de vacaciones en la UNAM y pues listo para conversar contigo. Pues qué gusto que aceptaras, que tuvieras tiempo y que, bueno, que tengas este momento como para poder platicarnos un poco de las dos vertientes, ¿no? Esta buena disposición, luego pues uno dice, no, ya quiero que me pregunten más como creador o como investigador, que bueno, que sí, porque esa es la intención de este curso, bueno, de este ciclo que es Verbo con Misura, ¿no? Bueno, para empezar, me gustaría un poco ir comentando, bueno, que nos comentaras cómo ha sido tu proceso creativo en la construcción de estas dos novelas. Ya me parecen bastante interesantes las dos, ¿no? Todavía una temática bastante policial, o de novela negra ahí con todos los guiños y clichés, por así decirlo, ¿no? Pero un poco parodiados, y la construcción un poco distinta, ¿no? De la novela del box, de esta boxeadora Tere Finel. ¿Cómo es un poco tu proceso creativo? ¿Fue igual para ambas o fue variando o ya te vas habituando cada vez más? ¿Cómo ha sido? No, fueron completamente diferentes, ¿no? O sea, obviamente en la segunda aproveché mucho de la experiencia que tuve en esa primera, y de hecho se nota mucho en la distancia entre la publicación de la primera y de la segunda. La primera es del 2014, ¿no? La página legal dice 2013, pero en realidad salió en 2014. Y la segunda es del año pasado, de 2023. Entonces, en esos 10 años, claro que hubo diferentes aprendizajes y también el proceso creativo fue distinto. En la primera, la verdad es que yo lo que intenté era más bien un ejercicio práctico de narrar algo sobre lo que estaba investigando. Entonces, digamos que la escritura fue a la par de la escritura de la tesis de doctorado, ¿no? En ese sentido creo que también se nota bastante, ¿no? En el estilo que es mucho más pesado, ¿no? Hay mucha más reflexión en torno a la escritura, hay personajes escritores, de hecho, ¿no? En ese sentido, cuando he vuelto a El filo diestro del durmiente, pues encuentro que hay todavía bastantes resabios de los temas teóricos que me interesaban en ese momento, que era principalmente la metaficción en la literatura policial, ¿no? En esa primera, pues digamos que me tardé 2 o 3 años en hacerla. Ya después publicada, pues digamos que como que agarré confianza, ¿no? Y decidí escribir una distinta, que no fuera policial negra, ¿no? Finalmente acabó siendo un poco policial, ¿no? Y con bastantes cosas de novela negra, pero no era la intención al inicio. Y bueno, pues creo que en esta confianza que tuve para escribir la segunda, pues también llevé un poco la desventaja de no limitarme con ciertas cosas, ¿no? O sea, entonces, pues creo que por eso tardé tanto en escribir la segunda novela, y ahí sí me llevé sin problema unos 4 o 5 años, porque cada vez que avanzaba y que creía que iba por un buen camino, tenía que retroceder y borrar y reescribir, y bueno, al final quedó una novela mucho más corta que la primera, ¿no? Con todo ese trabajo de edición que hice yo mismo, esa la pude realizar al menos la primera mitad con una beca del FONCA de jóvenes creadores en el 2016 y posteriormente, bueno, pues trabajarla, ¿no? Trabajarla, darle más énfasis al tema del boxeo femenil, por ejemplo, ¿no? También al tema
de la academia, es decir, hay por ahí un personaje que es como el segundo principal, que está estudiando un doctorado, ¿no? Y que después, bueno, me di cuenta que tenía mucho que ver con la autoficción, ¿no? Tampoco era algo que yo lo planeara desde el inicio, digamos que era como vincularlo con dos mundos muy distintos, la academia, que de alguna manera es privilegiada en muchos sentidos, y el boxeo, ¿no? Entonces, pues, creo que entre esos dos procesos creativos hay mucha distancia, ¿no? Finalmente, pues, también hay muchas coincidencias, ¿no? En inicio, pues, el interés que tengo desde hace ya varios años en preguntarme sobre los caminos que puede tomar la novela negra o la novela policial, más allá de la simple pregunta, ¿no? O incluso de la exposición un poco vana de la violencia gratuita, ¿no? Como en muchas novelas o en muchas ficciones, incluso televisivas, que existen actualmente. Entonces creo que más o menos por ahí va esta diferenciación entre ambos procesos creativos. Ahora, en cuanto a cómo las escribo, pues las dos también tienen la peculiaridad de haber sido escritas a la par de investigaciones académicas, ¿no? Que son básicamente pues, mi trabajo esencial en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Qué bueno que mencionas eso, porque yo tenía una curiosidad, ¿no? A partir de esta primera novela, que es El filo diestro del durmiente, el juego de la impostura, ¿no? De las máscaras, que es muy tipo, no sé, Enrique Ávila Matas, ¿no? Creo que me resuena mucho eso de los... Al principio sí creí que eran los actores, los escritores, ¿no? Los que invitaban. Y luego me fue cayendo el 20, ¿no? Que son ellos mismos, ¿no? Haciendo este papel como de performance. Bueno, estos miembros de este club que construiste, pero me dio curiosidad, ¿no? Porque dije, ok, entiendo a todos, excepto a Reinaldo Arenas, ¿no? O sea, dije, no me parece en primera instancia alguien en que pienses en el género de novela negra, pero a la par que iba terminando la novela y al ir viendo los títulos de los capítulos, me quedé pensando en que quizá era una especie de guiño a esto que tú dices del proceso de escribir una investigación académica y la novela, ¿no? Y que se da una especie de suerte de contratransferencia entre ambas, porque siempre es lo que se dice, ¿no? Del último proceso o del último ciclo de Reinaldo Arenas con su autobiografía, o la intención, ¿no? De la autobiografía que es Antes que anochezca, y El color del verano, ¿no? Que sufre como una especie de carnavalización de todos estos elementos, ¿no? Está todavía más exagerado, más una como sátira menipea. Y dije, quizá hay ese pequeño guiño, ¿no? Como de esta es la novela, esta es la carnavalización de esta investigación, ¿no? Entonces, no sé si fue el guiño así, si lo has pensado de alguna forma así. Sí, o sea, de hecho, mi primera tesis, ¿no? De esas que uno no se quiere acordar, es la primera tesis en mi licenciatura, la hice sobre Reinaldo Arenas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera todavía estaba cercano a ese tema y efectivamente, o sea, lo escogí porque las novelas de Arenas me parecen extraordinarias, pero al mismo tiempo yo acabé agotado de leer Arenas después de hacer la tesis de licenciatura, porque me di cuenta que en realidad él era un personaje igual de interesante que sus propios personajes, ¿no? Entonces, y bueno, y además con la ampliación, ¿no? Que hay de ese personaje a través de la película, ¿no? Antes que anochezca, basada en esta supuesta autobiografía, ¿no? Que a veces parece más de ficción que las de ficción, ¿no? Que sus obras de ficción. Incluso óperas, ¿no? Basadas en lo mismo. Toda esta performatividad que tiene él, pues me parecía como muy aprovechable para que alguien dentro de esos personajes se hiciera pasar por Reinaldo Arenas. Entonces, pues sí, la verdad es que es uno de esos autores a los que uno le guarda mucho cariño, aunque ya no vuelva a ellos, ¿no? De vez en cuando, en algún curso, ¿no? Meto cuentos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre este cuento que se llama Mona, que de hecho sí tiene mucho que ver con terror y con policial, ¿no? Ese cuento a los alumnos les gusta bastante, ¿no? Se engancha muy fácil, ¿no? Por la historia, también por la misma puesta en página que tiene estas notas al pie que se van multiplicando hasta comerse el texto, ¿no? Y bueno, pues la anécdota, pues la recordaremos, es muy carnavalesca, digamos, ¿no? En general,
no he vuelto a trabajar Arenas a profundidad, ¿no? Más que en cursos, pero sí, es uno de estos autores a los que uno le guarda mucho cariño, no sé, como en mi caso, pues Vila Matas, que mencionaste, ¿no? Eh, eh, Julio Cortázar, ¿no? Que a lo mejor ya en mi quehacer como académico no me animo tanto a entrarle de lleno, ¿no? Porque de alguna manera los tengo ahí guardados, ¿no? Para en algún momento hacerlo, y si no lo hago, no pasa nada, ¿no? Están bien ahí, como uno de estas figuras con las que uno empezó a leer, ¿no? Empezó a hallar el gusto por la literatura y por la escritura, incluso también por la investigación, ¿no? Como fue en mi caso con Arenas, que de pronto, pues, yo dije, bueno, quiero hacer una tesis, bueno, pues tengo que hacer una tesis, ¿y de qué la voy a hacer? Pues estuve barajando con varios nombres, ¿no? Hasta que decidí hacerlo por Arenas, por alguna razón. Dije, bueno, Arenas, había leído solo una novela de él, El Mundo Alucinante, finalmente no la hice sobre esa, sino sobre otras, ¿no? Sobre otras dos novelas, y bueno, pues eso también queda como una marca, ¿no? Dentro de toda la historia lectora que tenemos. Pues creo que por ahí es que surgió de pronto la mención de Arenas y meterlo ahí como un personaje incidental en esa primera novela. Oye, qué interesante esto porque, bueno, debo confesar que yo también soy un fanático de Reinaldo Arenas. O sea, hubo un tiempo, una de las razones por las que decidí entrar a Letras Hispánicas fue para leer a Reinaldo Arenas, porque lo leí en la prepa por azares del destino, y llegué a barajar la posibilidad de escribirlo. Bueno, de hecho, escribí algunas páginas ahí un poco sobre todo este recurso que tú dices, ¿no? De cómo se multiplica la personalidad de Reinaldo Arenas, de qué fusión o fisión o desdoblamiento, ¿no? Desde Otra vez el mar, las características que tiene Gertrudis Gómez de Avellaneda y José Martí en El color del verano, a mí me decía, ahí está, ¿no? Como sus objetivos y sus metas. Pero bueno, más allá de todo eso, qué bueno que lo mencionas, me parece muy interesante, qué padre encontrar estas coincidencias, algo que no me imaginaba, ¿no? He visto tu trayectoria y nada más encontraba esto de los detectives literarios, que me gusta mucho, ¿no? Porque tienes algo, y no sé si podríamos ir un poco ahorita a lo académico, que mencionas desde detectives literarios en Latinoamérica, sobre un poco este miedo a la paraliteratura y cómo poco a poco se van legitimando dentro del canon, se van legitimando también dentro de la academia, y eso de alguna manera ayuda también a este fenómeno ya de autores más, digamos, que se considerarían serios o que se consideran que escriben alta literatura, que también se meten a esos géneros, ¿no? Es un poco este gusto por la cultura pop, por la trivia literatura y por hacer algo distinto, ¿no? Que tú dices el tratamiento con el lenguaje, ¿no? No sé si nos quisieras hablar un poco de este proceso que me parece que es constante, ¿no? Y que lo mencionas mucho, que es algo que nos permite que entre ya en el canon o en la academia, ¿no? Sí, mira, yo cuando empecé porque esa primera tesis de Reinaldo Arenas no tiene nada que ver con policial, ¿no? Tiene más bien que ver con una teoría, con una lectura teórica sociológica, ¿no? Entonces, en realidad, pues, la tesis va sobre la tendencia anticastrista en dos novelas de Reinaldo Arenas, ¿no? Pero al revisar corpus de literatura cubana reciente o posterior a Arenas, pues me encontré con Leonardo Padura, ¿no? Entonces, me gustó bastante, siempre me había gustado mucho la literatura policial, pero bueno, en Padura hallé algo que pues en ese momento uno está joven y cree que es como nuevo, pero en realidad no es nuevo, ¿no? Que es este juego entre la literatura popular, como lo es la policial, y la escritura, ¿no? Entonces, en este personaje propiamente, o específicamente, que es Mario Conde, el detective que quiere ser escritor y que lee mucho y que incluso escribe cuentitos, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues, es detective de la policía, ¿no? Y tiene que padecer y tiene que sortear todas estas, las condiciones que hubo en el periodo especial en tiempos de paz, es decir, a finales de los 80, principios de los 90 en Cuba, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Decir, bueno, cómo está bien llevado de la mano la alta cultura, ¿no? Como sería la literatura que quiere escribir Conde, con su vida, ¿no? Y su vida, pues, son enigmas, ¿no? Enigmas, digamos, de lo más convencionales, ¿no? Que tienen obviamente que ver con su entorno, ¿no? Con el periodo postrevolucionario,
pero eso me llamó mucho la atención y yo creía que era súper novedosa, pero pues no lo es tanto. En ese momento, pues yo pensaba que era interesante proponer estudios sobre literatura policial en Latinoamérica que no estuvieran tan ligados con la parte social, ¿no? Sino con la parte literaria o metaliteraria. Finalmente, bueno, pues como pongo en ese primer libro, pues todavía, o sea, a final de cuentas ya tiene más de 10 años ese libro, ¿no? Tiene cerca de 12. Y digamos que de 2012 a 2024 creo que sí ha habido una reformulación en la aceptación de ciertos géneros, propiamente el policial, en la academia. Es decir, ya no está tan mal visto, ¿no? De hecho, yo creo que ya casi nadie diría, pues, ¿para qué estudian eso, no? En la primera década de los 2000 sí había, ¿no? Y la verdad es que, pues uno pensaría, bueno, era de profes, ¿no? Igual ya de la vieja escuela, ¿no? Que pues, nunca les cayó bien la literatura policial, ¿no? Salvo que fuera algo de Borges, ¿no? Y a lo mejor te decían, sí, pero es que eso no es policial, o eso no nada más es policial, ¿no? Pues no, o sea, también tenía compañeros, ¿no? Compañeros de mi generación, incluso de generaciones más jóvenes, en que llegaban a decir, bueno, pues es que eso es literatura de la que se vende en el ahorrera, ¿no? En el súper, ¿no? Entonces, bueno, esos prejuicios creo que se han ido, no creo que se hayan quitado, pero sí creo que ya no están tan válidos, ¿no? Sobre todo porque, no tanto porque digamos que la policial, ¿no? Como literatura sea aceptada, sino porque ya no es aceptado discriminar ciertos géneros, ¿no? Y porque al final, pues mucha gente lo disfruta, ¿no? Final de cuentas, uno como lector, como estudiante de literatura, después como profesor de literatura, pues tenemos que acercarnos a los formatos que se leen, ¿no? Pueden no gustarnos, podemos no estar de acuerdo, incluso decir, bueno, es que la mayoría de esas cosas son basura, ¿no? Pero debemos enfrentarlos, ¿no? Por poner un ejemplo, desde hace 2 o 3 años en la clase de teoría literaria que doy en la facultad, tengo una última sesión sobre fanfic, ¿no? Y a mí, o sea, yo no sé nada de fanfic, pero los jóvenes sí. Y la verdad es que discuten muy bien el fenómeno de la fanfiction, ¿no? Lo discuten desde su propia experiencia, incluso algunos como creadores, ¿no? Otros como la mayoría como lectores, y aunque las opiniones son divididas, es decir, la gran mayoría dicen, no, pues es que pues no vale tanto la pena estudiar un fanfic como literatura, ¿no? Otros dicen, sí, vale la pena estudiarla como literatura, pero lo que la gran mayoría coincide es que vale la pena estudiar el fenómeno de fanfic como una de las formas de proceso de lectoescritura actuales, ¿no? Más allá de meterte con el texto, ¿no? Decir, sí, pues vale la pena, son buenos personajes o no, no. O sea, más allá de eso, sí, como fenómeno incluso de promoción de lectura. Entonces, bueno, pues también creo que eso tiene que ver con el empuje, ¿no? De generaciones de investigadores, de estudiantes, ¿no? Que ya no les importa tanto estar leyendo solamente las listas de autoras y autores canónicos, ¿no? Sino que se abre también a otros nombres y también a ciertos géneros, ¿no? El policial, como bien dices, pues sí tiene esta ventaja, ¿no? De que siempre estuvieron entre los que las cultivaban personas validadas por el campo literario, ¿no? O sea, podemos pensar no como autor, sino como defensor de la novela policial a Alfonso Reyes, ¿no? Que tiene varios artículos y ensayos sobre la novela policial, el mismo Borges, de Casares, etcétera, ¿no? Y más recientemente, digamos, hacia la segunda mitad del 20, pues estaría obviamente Piglia, ¿no? Como uno de estas figuras muy validadas, ¿no? Consentidos de la academia, que pues todo el tiempo estaba hablando de novela policial, ¿no? Y en realidad, pues, prácticamente todas sus novelas, ¿no? Tienen algo de registro policial. Los cuentos no todos, pero sí muchos, ¿no? Entonces, pues también creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí el asunto de esta
aceptación, ¿no? O aparente aceptación, ¿no? Que va de la mano junto con una cierta apertura en los gustos de lectores. Pues sí, creo que es algo que mencionas, ¿no? En uno de tus libros, lo del el fenómeno más allá de la creación de un nuevo género, es más la idea de la creación de un nuevo lector, ¿no? De un nuevo tipo de lector que ya sepa qué esperar, que tenga este gusto, ¿no? Por ir viendo los enigmas. Entonces, quizá también podría ser una idea, ¿no? De que lo que mencionas con el fanfic, ¿no? Que también se están volviendo el último proceso del tipo de lector que se fue creando, toda esta estratificación de la cultura, ¿no? De que se puede comentar, de que se puede escribir y incluso se puede modificar, ¿no? Como que quitó la idea de lo sacro de los textos clásicos como para que realmente podamos aportar y dialogar, ¿no? Que a fin de cuentas, pues yo creo que es parte también de la crítica, ¿no? De dialogar. Entonces, bueno, suena muy, muy interesante esto que mencionas de las ficciones, ¿no? Pero bueno, no sé si quisieras hablarnos ahora así, bueno, como ir otra vez regresando un poco, ahora a tu ficción, ¿no? ¿Cómo crees que esto afecta? O sea, yo lo pensaba más desde el punto de vista de el derecho de contar historias, o algo que menciona así, ¿no? Como que recupera bueno, el personaje de Conde, que recupera Fonseca, de ya no solamente estas novelas un poco experimentales, sino que realmente otra vez haya un gusto porque haya una buena historia, ¿no? Si tú lo tienes presente, si es algo que tú asumiste como estética, ¿no? Para tu creación. Pues mira, en la primera novela no estoy seguro, ¿no? Porque creo que, como varios me han señalado, pues hay muchas historias, ¿no? Y en la segunda sí tuve un poco más de conciencia de que quería contar la historia de una boxeadora, así, ¿no? De una boxeadora, y ya, de lo que fuera saliendo, pues se iba incorporando, etcétera. Lo que me interesaba en esta segunda, por ejemplo, en Constelaciones Bajo Tierra, era no caer como en los mismos procedimientos que de pronto me cayeron como trampa, yo caí en trampas en la primera, ¿no? Es decir, escribir demasiadas historias con demasiado texto, ¿no? Demasiado intertexto en realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí la disfruté mucho el proceso creativo de la primera, pero como te cuento, pues en realidad lo hice como un ejercicio para ir acompañando mi tesis, ¿no? No, pues suena bastante a cliché, pero no lo hice tanto como para publicarla, ¿no? Sino la hice como para ir poniendo a prueba ciertas cosas que yo iba afirmando en la tesis, ¿no? Y decir, bueno, esto cómo quedaría en una novela, ¿no? Entonces, pues lo fui escribiendo a la par y no sé, se cortó, creo. Se cortó Andros. Yo no sé si me escucho, ya está. Sí, tenemos problemas con Andros. Ahorita regresa. Espero que regrese, pero aquí está. Ah, perdón. Fui yo, no sé qué le apreté y que me salí. Perdón. Ya. Bueno, te estaba contando que en esa segunda, que para la segunda sí quería ya tener más como un plan establecido, ¿no? Es decir, no soy tanto de hacer escaletas para las novelas, pero sí al menos un esquema muy general, ¿no? Por donde sé que va a ir encaminado. Un poco, también obviamente pues contaminado o ayudado en ese sentido por la experiencia académica, ¿no? Por la realización de proyectos de investigación. Es decir, uno va acotando una idea, ¿no? Y después de eso va viendo cómo la puede ir desarrollando, haciendo pues un índice, ¿no? Que ese índice obviamente después no se va a cumplir tal cual, pero sí ayuda bastante, ¿no? Entonces, lo que hice en la segunda novela, pues fue sentarme y empezar a escribir un mapa general de la novela y lo tuve listo, pues la verdad es que me tardé bastante, ¿no? Me tardé bastante y después, bueno, pues funcionó hasta cierto punto, después ya no, tuve que rehacerlo, pero bueno, siempre fue como ir avanzando de a poquito, ¿no? Con poquitos pasos. La primera, la verdad es que fue un poco azaroso, ¿no? El ritmo tanto el ritmo de la escritura como la misma línea narrativa, ¿no? Porque hay demasiados arcos narrativos, ¿no? Porque en realidad el detective, que ahí sí aparece un detective, ¿no? Pues va muy incidental, ¿no? Y bueno, así como ya en confianza, pues te platico que llegó un momento en la página 40 en que dije yo tengo que tener un detective, ¿no? Y no se me ocurrió,
y volteé y estaba un libro de Osvaldo Soriano, ¿no? Que es otro de mis autores admirados, y dije, pues voy a poner a Osvaldo Soriano de detective, ¿no? Entonces, así surgió ese personaje, ¿no? Que después, obviamente, coincide en el nombre de un escritor argentino exiliado en Francia, pero bueno, no es el mismo, ¿no? Es como una suerte de doble, ¿no? Que llegara a México en vez de a Francia en el momento de su exilio. Entonces, pues eso sí fue como muy producto de la casualidad. Después me gustó cómo fue desarrollándose y bueno, ya lo incorporé bien, ¿no? Para que no se notara tanto que sale de la nada, ¿no? Pero sí, así fue también hablando de esta diferencia entre uno y otro, entre ambos procesos. Sí, bueno, yo lo preguntaba un poco porque me parecía que era más del estilo de Piglia, ¿no? Yo recuerdo una entrevista donde Piglia llegaba a afirmar que es un poco difícil como mantener una tensión de una historia por tantas páginas, o a él le parecía difícil, y decía, yo por eso disimulo en mis novelas y meto varias historias pequeñas en medio, ¿no? Como si fueran cuentos, y yo creí que hacia eso iba un poco, ¿no? El juego de la primera novela, de El filodistro del durmiente, porque como que vas articulando varias historias, ¿no? Que parece que están un poco sueltas ahí y todo va amarrando al final, no nada es casual, ¿no? Yo creo que ahí está muy amarrado todos los personajes, toda la historia, el misterio, el enigma, ¿no? Que a mí me da un poco de, bueno, comentándolo, me parece un poco gracioso ya pensarlo al final de la novela de que es un malentendido, ¿no? O sea, la idea del crimen que teoriza este personaje, que es el que los empuja un poco a moverse más, que es Plenant, no sé cómo pronunciarlo, el personaje, el escritor ficticio, y me parecía que hacia eso iba un poco, ¿no? Que es gracioso, ¿no? Que es un artefacto más allá de novela policial, creo que también es un artefacto para los amantes del policial, ¿no? Porque ya vas viendo todos los guiños, los juegos, se teoriza sobre el mismo género, entonces, pues eso era un poco hacia donde iba. Pero bueno, hablando de esta novela, que la verdad es que como ahora sí la pude leer, la disfruté bastante, me gustó mucho más, conforme iba terminándola me iba gustando más el final, ¿no? Y todo cómo iba amarrando. Pero hay un detalle que no quería dejar pasar y es el del detalle culinario, ¿no? Y lo mencionas, bueno, lo menciona el propio narrador, que sabía que el detalle culinario inserto en las ficciones policiales, que tanto gustan a su marido, era un cliché ineludible, ¿no? Piensa el personaje, bueno, la esposa. Entonces prepara una receta que es cochinita pibil, ¿no? Es extraordinaria. Y me recordó precisamente a esos grandes momentos donde van a comer como esta fondita Mario Conde y su compañero, ¿no? Y ya no alcanzan y les tiene que preparar algo ahí y se ve el proceso de preparación, ¿no? Aunque sea un párrafo, se disfruta mucho, ¿no? Y se antoja. Entonces, bueno, no sé, nos quisieras comentar un poco esta vertiente, este detalle, ¿no? La tradición y todo eso. Sí, pues sí, lo puse a propósito, ¿no? Un poco como, pues, primero para aprovechar esa receta, que está bastante buena, de la cochinita pibil, y después porque sí, me parece que es un cliché, no en el mal sentido, sino como uno de estos toques de color que se le da a la novela negra, también un poco como en aras de decir, miren, esto es también, o sea, puede parecer que es una ficción que se consume en todo el mundo, ¿no? Muy global, etcétera, pero normalmente tienen esos toques folclóricos cada uno, ¿no? Es decir, la novela francesa suele hacer eso, ¿no? La escandinava un poco menos, pero también he llegado a ver, ¿no? Digamos que en estos espacios íntimos, espacios familiares, se recurre mucho a la comida, porque final de cuentas, pues es un momento en donde los policías o los detectives o este tipo de personajes tienen que tranquilizarse, tienen que estar en calma, ¿no? Y entonces, bueno, qué mejor momento que la comida con la familia, ¿no? De hecho, hay un libro que tiene todas las recetas que aparecen en el ciclo de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Y es un recetario tal cual, ¿no? Y yo lo inserté un poco ahí, también, pues, para marcar el vínculo que tiene el personaje principal, que es este detective, ¿no? Con la esposa, ¿no? Que en realidad la esposa es la que da la receta, ¿no? Porque, bueno, pues como recordarás, pues esa esposa pues es como muy significativa después, ¿no? Cuando se da la resolución. Y en general, pues sí, o sea, vemos que es un tópico muy aprovechado por la novela negra, no tanto por la novela en general, ¿no? Porque puede parecer como
como una inserción muy gratuita, ¿no? Y como para qué poner ahí una receta, ¿no? ¿En qué ayuda a que avance la trama, ¿no? ¿Qué me va a aportar? Pues no aporta tanto, ¿no? Parecería, pero en realidad creo que sí, porque le da de alguna forma como una identidad de localización a cada ficción. Algo que es más común, por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine vemos muchas más escenas dedicadas a la preparación y al consumo de alimentos, ¿no? En el cine sí es digamos, una estrategia muy clara, ¿no? Más que en literatura. En literatura creo que es poco reproducida. También entiendo, ¿no? Porque a veces pues es gastar hojas y palabras un poco en vano. A mí me pareció que funcionaba como uno de los muchos textos que están metidos dentro de esa novela, ¿no? Que hay cartas, que hay cuentos, hay mucho, ¿no? Hay flashbacks, hay listas, ¿no? Y ahí me parecía que era necesario meter una receta, ¿no? Y pues bueno, también una receta de un platillo que me gusta mucho. Sí, bueno, muchas gracias por mencionar este detalle. Es que a mí me parece que es algo que se debería de aprovechar más en la cocina, ¿no? O sea, ahí tengo pendiente, ¿no? El que se haga un curso de cocina y comida y literatura, ¿no? Que se vaya haciendo al mismo tiempo. No sé, las recetas de Mario Conde, hasta hacer las magdalenas de Proust, ¿no? Yo para las clases en prepa les llevé magdalenas, ¿no? Para ver el pasaje y tomarte. Sí, para que se sienta más la conexión. Pero bueno, me gusta mucho, ¿no? Y creo que es un detalle que tal vez se vaya aprovechando más, no lo sé, ¿no? Ahí está la novela de Carla Zárate, Llegada la hora, ¿no? En donde no solo es un detalle del world building, sino que es también parte esencial, ¿no? De la trama. Entonces, yo luego te puedo también ayudar con una lista por ejemplo, el limonero de Real, de Juan José Saer, las últimas páginas es un asado, ¿no? Y está increíble, ¿no? La narración del asado, que también es complicado, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué puede estar increíble una narración de 20, 25 páginas de un asado, ¿no? De la preparación y del consumo de un asado, ¿no? Pero lo es, ¿no? O también puede ser, no sé, pues ya como en nivel un poco más elaborado, pues los pasajes en José Lezama Lima, ¿no? Incluso en estructura, podemos pensar en la novela esta de Laura Esquivel, ¿no? Como agua para el chocolate, ¿no? Como la estructura de la presentación de capítulos como recetas, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que sería un tema muy interesante, tanto para un curso como para varios ensayos, ¿no? Sí. Bueno, pues queda pendiente, lo tendremos que ir trabajando y puliendo la idea, pero bueno, ahorita aprovechando, no sé, que nos quieras mencionar, te lo dejo a tu criterio, algo un poco más sobre estos bibliomysteries que tienes, que analices un poco más en el enigma del texto ausente, que a mí me fascinan en lo particular, ¿no? Porque fue un poco como la forma de conocerte, o si que prefieres hablar un poco más de Tere Finiel. No, vamos, mira, de esto como para que se entienda qué es bibliomystery. Bibliomystery pues es un término gringo, ¿no? Para denominar ciertos libros, historias, ¿no? Sobre todo al principio en literatura, de misterios que tienen que ver con libros, ¿no? O con el mundo de los libros, ¿no? Entiendas, escritores, lectores, bibliotecarios, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos muy famosos de estos bibliomysteries, no sé, se me ocurre El nombre de la rosa, ¿no? Donde si recordamos, pues están la historia, pues como en breve, pues es intentar resolver algunos asesinatos en un monasterio, ¿no? Medieval, y todo tiene que ver con esconder o encontrar un libro, ¿no? Eso es, digamos, como la base del bibliomystery, ¿no? Encontrar a un escritor perdido, como en el caso de Cesárea Tinajero en Los Detectives Salvajes, ver qué pasó con Archimboldi, me parece que se llama, en 2666, también de Bolaño. Mucho de lo que hace Piglia, es decir, textos que se encuentran o textos que se pierden o de los que se duda la autoría, ¿no? Todo eso tiene que ver con bibliomystery y de alguna manera es, pues sí, un poco una versión, no quiero decir suave, ¿no? O descafeinada o soft de la novela negra,
pero sí de alguna manera es traer esos misterios hacia el ámbito de lo literario, ¿no? O de lo escritural, ¿no? Entonces me parecía en ese momento cuando hice esa tesis y después libro, me parecía que había mucho que recuperar, ¿no? También de las tradiciones de los escritores que se empeñan en encontrar cosas, de los escritores y sobre todo de los críticos, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de que estos escritores son también críticos y son también personas que están buscando encontrar, como dice Piglia en esta noción de la, de la ficción paranoica, que están tratando de interpretar cosas que a lo mejor ni están en los libros, ¿no? Entonces, él propone como, bueno, qué mejor metáfora de un investigador, de un detective, tipo de Humphrey Bogart o todo esto, ¿no? De la novela negra, qué mejor metáfora que el de un crítico o un lector, ¿no? Un crítico literario o un lector que está tras las pistas, ¿no? Una vez que ya tiene un cierto entrenamiento en la lectura, está buscando, ¿no? Está buscando nuevas cosas del escritor o escritora que le gusta, ¿no? Está tratando de hallar vínculos entre las obras de su escritor o escritora, y entonces pues se vuelve de alguna manera pues bastante paranoico el asunto, ¿no? Me parecía bien interesante, me sigue pareciendo muy interesante esta vertiente, ¿no? Esta beta de las literaturas policiales que pues, son bastante amplias, ¿no? Digamos que me gustan todas, ¿no? Pero si yo tuviera que decir me especializo en alguna, pues tendría que ser esa, ¿no? La de la metaliteratura, ¿no? Y por extensión, metaficción, ¿no? En cuanto a la parte académica, ¿no? Últimamente ya no tanto, ¿no? Ya no he escrito tanto sobre eso, ni incluso tampoco sobre novela negra o novela policial, sino sobre cine, ¿no? Porque pues es otra como de las fascinaciones que he tenido desde muy joven, el cine y a veces como su vínculo con la literatura. Entonces, bueno, de ahí surgió esa idea del enigma del texto ausente, que es este segundo libro de investigación académica. Sí, y bueno, lo quería mencionar un poco porque ahí hay una línea, bueno, no sé, retomando tu primera novela con Paul Auster, ¿no? Que dije, es interesante, y también esta vertiente que también tienes tú con el cine, la tuvo también hacia el final, ¿no? Paul Auster, de este detective, de esta metaficción, ¿no? De la primera trilogía de Nueva York, y luego las últimas novelas son extraordinarias, ¿no? Con todo este juego y esta nostalgia por el cine, y particularmente el cine mudo, o el cine de los gags, ¿no? De Buster Keaton y de los hermanos, ay, se me fue el nombre, Groucho Marx. y ¿qué? Marx, sí, claro. Entonces, bueno, no sé si quieres mencionar un poco como esta vertiente, ¿no? Que también ir llamando a estos héroes de las primeras novelas, ¿no? De la primera novela que aparecen. Sí, bueno, ahorita que mencionas esto de Paul Auster, creo que con la lectura de las primeras lecturas que tuve de las novelas de Paul Auster, fue que incluso mi primera opción, no oficial, ¿no? Pero mi primera opción para cambiarme de carrera estaba en sociología, entonces dije, no, yo quiero estudiar letras, ¿no? Pero la primera opción era justamente literatura, letras inglesas, ¿no? Entonces yo dije, quiero estudiar letras inglesas, ¿no? Porque me gustaba, había leído mucho más literatura inglesa y me parecía de alguna manera, pues, no sé, pues, contestataria, ¿no? Sobre todo, contestataria, sobre todo la gringa, ¿no? La estadounidense. Pero después, por alguna cuestión más bien práctica, dije, no, mejor voy a estudiar letras hispánicas, ¿no? La cuestión práctica fue que fui a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y vi que había una diferencia enorme entre el catálogo, entre el acervo de hispánicas y el de inglesas, ¿no? Entonces dije, no, pues creo que mejor me voy a quedar con hispánicas. Y pues sí, finalmente, pues Auster es uno de estos autores a los que sí vuelvo, ¿no? Que no pasó como Reinaldo Arenas, sino como esos autores que aparte uno lo siente como testigo un poco del crecimiento propio como lector, ¿no? Es decir, como me ha pasado, por ejemplo, con Cortázar y como me ha pasado con Patricia Highsmith, ¿no? Que a veces digo, como que algo me suena, digo, hace mucho que no leo algo de Highsmith, ¿no? Hace mucho, no sé, hace 2 años, ¿no? Entonces necesito leer algo, ¿no? Aunque sea algo que ya haya leído, ¿no? Y bueno, de preferencia algo que no haya leído, ¿no? Pero sí es como volver a estos autores que de alguna manera, pues lo siente uno
con mucho cariño, ¿no? Porque además, pues, de alguna manera puede comprobarse qué tanto uno ha cambiado, ¿no? Igual como cuando se ve una película, que se vio por primera vez hace varios años, ¿no? Y decir, todo esto no lo vi, ¿no? Que eso es más o menos obvio, ¿no? Cosas que uno no nota o que ya no recuerda, ¿no? Pero también recordar esos pasajes, ¿no? Esos pasajes en la lectura y los pasajes de vida en los que uno estuvo junto con el libro, ¿no? Es decir, pensar en Paul Auster, sí, claro, pues es la ciudad de cristal, ¿no? Y podemos platicar sobre la ciudad de cristal, pero a mí como lector, Paul Auster me recuerda mucho la época en que me salí de la carrera de sociología, ¿no? Entonces, eso me trae buenos recuerdos porque fue cuando dije, yo quiero entrar a letras, ¿no? Pero bueno, eso es como la historia individual, la historia muy íntima que se tiene con autores y con libros, ¿no? Y a veces también sucede en que uno ya no quiere regresar, ¿no? Uno no tiene bastante miedo de quedar, pues, desilusionado, ¿no? Y mejor dejarlo ahí, ¿no? Mejor dejarlo como en ese momento en el que se leyó. Me pasa, por ejemplo, con José Agustín, ¿no? Con José Agustín, lo leí de joven, ¿no? Y después creo que no lo he vuelto a leer, pero también un poco por miedo, no como que yo acabe decepcionado, sino como a pensar que no tuve yo un avance después de esa primera lectura, ¿no? Pero bueno, sí, creo que en esa primera novela es mucho más claro por la vasta cantidad de nombres de autores y de autoras y todo lo que de textos, ¿no? Como te comento, pues es mucho más claro que de alguna manera estaba muy influido por muchos autores, ¿no? Algo que no sucede en Constelaciones bajo tierra, que sí se menciona algo sobre literatura, ¿no? Porque hay un personaje que está en un doctorado de literatura, pero no se hace tanta reflexión, ¿no? O tanto, incluso tanto alarde de nombres de autores. Sí, pues quisiera, aprovechando este comentario, pues seguir un poco la línea hacia Tere Finiel y Constelaciones bajo tierra, que también me parece un poco, tal vez un poco más ligera en el sentido de lo que mencionas, ¿no? No tantas tramas, pero creo que en estricto sentido, ya habiendo leído la primera, hay todavía un juego como con la impostura, ¿no? Porque me parece que Tere Finiel es un poco esta narradora poco fiable o sospechosa, ¿no? Que te cuenta miles versiones de una misma historia o de distintas historias. Entonces, no sé si te parece que hay una línea ahí un poco de la impostura muy de Paul Auster, ¿no? De mentir o de tomar otra personalidad y de qué tanto esa personalidad es lo que nos define, ¿no? O define algunos personajes, aprovechando, ¿no? Para mencionar esta novela. Sí, mira, creo que está muy bien visto este asunto porque una de las cosas que he tratado de hacer más aguda en las lecturas, en mi trabajo como académico, pues es de alguna manera perder la inocencia, ¿no? Eso no significa que uno no lea con emoción textos nuevos, ¿no? Pero sí pensar mucho en que detrás de la literatura pues hay también intenciones, ¿no? Hay intenciones y posturas políticas, ¿no? Incluso en cada edición, ¿no? Es decir, ya hablando como del libro como objeto, ¿no? Pues a final de cuentas está en una cadena que no puede estar separada también del, de lo comercial, ¿no? O pues es un producto para vender, a final de cuentas, ¿no? Entonces me interesaba como recalcar esta noción de que los narradores casi nunca son fiables. Entonces, en la primera novela, pues es muy claro, ¿no? En la segunda, pues uno cree que esta personaje, Tere Finiel, a la que te he referido, pues que es la boxeadora, está contando, ¿no? Y como ella, al parecer, no tendría estas herramientas o estos recursos para el engaño, eh, porque pues es como una simple boxeadora, ¿no? Pero en realidad los tiene, ¿no? Los tiene e incluso los explota, ¿no? Porque puede engañar gente, puede engañar con lo que está contando y no hay manera como de fiarse después de varias páginas de lo que dijo en la página anterior, ¿no? Entonces, al final lo que yo intentaba hacer con eso era, pues, que se llegara al final
la novela, no, sin spoilearla, ¿no? Pero que hubiera siempre esta duda persistente, ¿no? Sobre qué es lo que se me está contando, qué tanta veracidad hay en eso y qué tanto puedo estar confiando en alguien, ¿no? Incluso en los personajes del primer libro no tienen nombre, ¿no? O sea, tienen nombre de autores, ¿no? Pero en realidad ellos están personificando a otros personajes que, digamos, sí existen, ¿no? Pero ellos como tal no tienen nombre, ¿no? Y lo hice a propósito justamente un poco para que pareciera como si fueran actores, ¿no? Actores de una obra de teatro, ¿no? Que finalmente pues están personificando algo, pero no es necesario saber sus nombres, ¿no? O sea, se conocen los nombres del investigador, ¿no? Y los nombres de la chica muerta, ¿no? Que bueno, un poco como para resumir la trama, pues es un viaje juvenil a Real de 14, donde se consume peyote, ¿no? En Real de 14, y una chica, pues muere, ¿no? Entonces, en este crimen, en esta muerte misteriosa, ¿no? Pues los jóvenes que la acompañaban, pues se desaparecen, es decir, cada quien se va por su lado y deciden no contar nada, ¿no? Y ese misterio les vuelve años después, ¿no? Les vuelve años después, y digamos también como una suerte de locura que los está oprimiendo después de tantos años, ¿no? Entonces sí, tiene mucho que ver con esta idea de la impostura, ¿no? Pero también como la impostura dentro del ejercicio de la literatura. Sí, te digo que, bueno, hasta apenas, ¿no? Que las leí, iba notando un poco como estos hilos conductores y me pareció interesante como esta idea, ¿no? Que es un poco persistente y que, bueno, me encanta descubrirla, ¿no? Un poco como en las obras de los autores. Pero bueno, ya casi vamos a cerrar, entonces ya estamos como por el minuto 45, 47. Sí. Normalmente hacia el final nos gusta un poco preguntar qué estás leyendo, ¿no? O qué lecturas te han formado. Yo creo que ya mencionamos muchas lecturas como fundacionales, entonces sería bueno saber qué lee Héctor Vizcarra actualmente, qué le interesa, un poco tal vez de recomendaciones también para que leamos. Ajá, mira, se va a notar muy snob, pero justamente estoy leyendo el libro de Andrei Tarkovsky, Esculpir el tiempo, ¿no? Que es, pues lo quiero utilizar para escribir un artículo sobre el tiempo en una película que está basada en la obra de Juan José Saer, ¿no? Entonces esto es lo que estoy leyendo ahorita. He estado leyendo muchos autores mexicanos de novela negra, sobre todo reciente. Hace poco fui a un encuentro de novela negra, entonces pues intercambiamos libros, etcétera. Y de ese, mira, me gustaría recomendar bueno, varios, ¿no? Pero un juego abismal de Adán Medellín. Sí, sí. Que Adán ha ganado varios premios, sobre todo de cuento, ¿no? Ha ganado varios premios de cuento. Sus novelas no todas son de policial, ¿no? Como que últimamente se ha metido como sobre todo en la cuestión, perdón, de lo noir, ¿no? Y lo hace bastante bien. ¿Alguna otra recomendación? Pues yo creo que, no sé, pues los que ya he mencionado, ¿no? Los que hemos mencionado, algunos muy conocidos, ¿no? Renato Arenas, etcétera. Patricia Highsmith, no tan conocida, pero a mí me parece excelente, ¿no? O sea, me parece excelente los cuentos, las novelas de ella, los disfruto muchísimo. Juan José Saer también, aunque la verdad es que no es un autor como de masas, ¿no? Es un poco como me cuesta mucho a mí, por ejemplo, entrar a Onetti, ¿no? O sea, la verdad es que Onetti, no le entro, ¿no? Pero Saer en ese sentido, sucede algo así, ¿no? O sea, no es como muy fácil de entrar. ¿Qué otro mencionamos? Bueno, Paul Auster, ¿no? Creo que Paul Auster sí sería como también de estas lecturas fundamentales para mí. Ahora sí que de mexicanos, recientes, me gusta mucho Osvaldo Buendía, que tiene una serie de novelas sobre Ciudad, ¿no? Que es una como ciudad gótica, ¿no? Pero donde se habla español y viven no muertos, vampiros, muy interesante, ¿no? Siempre también como dentro de la línea de la novela negra.
No sé, pues creo que esas serían como mis recomendaciones por el momento, y mi lectura pues sí, tendría que haber sido un poco más divertida, pero son vacaciones, entonces tengo que leer estos libros grandotes que no puede uno leer cuando está dando las clases, y me decidí por el de Tarkovsky. Es que sí, es innegable, ¿no? Esta vertiente, de hecho, es lo que me ha gustado, ¿no? De tus últimas investigaciones, esta línea un poco hacia lo cinematográfico, hacia los arquetipos que están casi en cine y casi no hay en literatura, porque recuerdo ahí con mucho agrado ver la idea o la propuesta que tenía sobre esta novela de Las aventuras de Edgar Allan Poe que escribió Bernardo Esquinca, en donde tiene la estructura de una heist movie, es una novela de atracos, ¿no? Y a mí me encantan las películas de atracos, entonces notarlo, ¿no? Que lo mencionabas como esta estructura, a mí me fascinó. Pero bueno, antes de la pregunta quisiera leerte aquí un comentario de Nancy Hernández García, dice, qué interesante, saludos al doctor Vizcarra, que fue mi sinodal de maestría, y sus comentarios me ayudaron bastante sobre su tesis del aspecto cinematográfico, precisamente, en Morirás lejos. Sí, recuerda Nancy. Bueno. Gracias, Nancy. Igual de una vez aprovecho para recordarles que todavía nos pueden escribir unos comentarios de aquí a que casi cerramos, pero bueno, voy aprovechando. A ver, también, también me gustaría recomendar una novela de Edgar Contreras del año pasado que se llama ¿Dónde estabas tú? Es muy interesante porque pues es una novela también pues dentro de esta línea de novela negra mexicana, pero bien interesante porque parecería como muy convencional, ¿no? Un protagonista que fue exboxeador, retirado, ¿no? Y pues así, ¿no? Pero digamos que lo interesante del asunto es que este exboxeador, a este exboxeador le desaparecen a su hija, a un adolescente, ¿no? En Sonora, y él tiene que entrar en contacto con las madres buscadoras, ¿no? Entonces hay todo un proceso como de crecimiento del personaje boxeador muy normal, ¿no? Que pues, es como bien gandalla, ¿no? Que no cuidaba mucho a su hija, pero la quería mucho, etcétera. Pero como cuando la desaparecen, él tiene que entrar a la experiencia de ir a buscar cuerpos al desierto, ¿no? Entonces, este vínculo entre un boxeador y las madres buscadoras me parece muy, muy interesante. Al final es una muy buena novela en donde se juntan bien estas dos historias que parecerían también muy alejadas, ¿no? Una de otra. ¿Dónde estabas tú? De Edgar Contreras. Sí, pues suena muy fuerte, la verdad, sí, pero también atrapa mucho, ¿no? Justo ahorita me acabas de desbloquear un poco, creo que el recuerdo de Racimo de Diego Zúñiga, que es interesante, y tengo claro. la intención de ver esta perspectiva policial, porque como que creo que está escindida, ¿no? Entre la fotografía y el periodista, que es el que sí tiene el compromiso y de investigación, y que paradójicamente el que encuentra más cosas es el fotógrafo, ¿no? Que está alejado y todo. Bueno, es fascinante la novela, pero me recordaste ahorita un poco por esta idea de la investigación de los desaparecidos y todo eso. Y de seguro en el desierto, ¿no? La pregunta del desierto y de las cenizas, sí. Pero bueno, me queda nada más preguntarte qué nos espera de Héctor Fernando Vizcarra, que ya estás escribiendo una nueva novela o vas a hacer cuentos, o sea, o todavía no quieres decir un poco, es válido, ¿no? Pero no, sí, mira, tengo como la intención de completar, ¿no? Ya tengo una novela casi terminada, quiero completarla y bueno, digamos que lo interesante es que me decidí por hacer una novela sobre violencia académica, ¿no? Es decir, es un mundo que conozco bastante bien, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que no se hablan, ¿no? Dentro de la academia que son violentas. Que tampoco quiero caer como en esta cosa medio de víctima, de, ay, qué violento es todo, ¿no? Pues sabemos que el mundo académico, pues, como lo dije hace rato, pues es de los más privilegiados, ¿no? Pero sí hay violencia académica, es decir, dentro desde la licenciatura, ¿no? De estas cuestiones, como por ejemplo en lo que nos trae ahora a la discusión de entran a letras y automáticamente es, no, aquí no vienen a ser escritores, ¿no? Es decir, esa actitud de muchos profes me parece que poco fructífera al final, ¿no? Porque no se tiene que decir así, ¿no? Porque aparte no es cierto, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Pero después, bueno, conforme uno va avanzando,
Sí, la licenciatura tiene pues esas cosas, ¿no? Cualquier licenciatura, pero después digamos que cuando entra uno a un posgrado, ¿no? O ya se tiene más años trabajando en la academia como becario, como doctorando, después como postdoc, ¿no? Que es una carrera también larguísima, si se piensa así en términos de años, pues sí, vaya que hay muchas cosas que se callan, ¿no? Se callan o se niegan, ¿no? Desde el acoso sexual, al plagio, por ejemplo, ¿no? Todas estas cuestiones de presión que van sufriendo los estudiantes y también aunque ya no sean estudiantes, los que trabajan en la academia, pues me parece un material súper, súper rico, ¿no? Entonces, digamos, como por dónde va esa novela, pues es sobre una doctora joven que estudia cine de terror. Y entonces la primera página está muerta. Entonces tiene que hacer la investigación y bueno, la novela va sobre violencia académica. Pues suena muy interesante. Yo creo que ya nos dejaste un poco picados para saber cuando salga, para buscarla, que sería muy interesante. Ya esto que mencionas de que le gusta el cine de terror o que investiga eso, pues todos los hipotextos y todos los intertextos que podrían aparecer de películas de terror en este ambiente, ¿no? Sería muy fascinante. Me hace pensar un poco como en El miedo a los animales de Serna, pero más del mundo académico, que sí. Es una de las novelas que se disfrutan mucho. Pero bueno, también antes de ir, no quiero dejarlo sin que nos digas dónde podemos leerte, dónde podemos encontrarte, qué otros proyectos tienes. Se vale ahorita como cualquier comercial que tengas, ¿no? Dónde compramos sus novelas también, puede ser. Sí, bueno, justamente estaba viendo que la primera novela está agotada. Parece que hay todavía algunos ejemplares en El Péndulo, ¿no? De la Ciudad de México, o en las del Fondo de Cultura Económica, ¿no? En el sótano, a veces hasta donde había varios ejemplares, ¿no? En el sótano. Y la novela Constelaciones Bajo Tierra, pues está a la venta en la página de la editorial de Ediciones Periféricas, ahí la pueden pedir, ¿no? También yo tengo algunos ejemplares, ¿no? Y bueno, pues eso. Y los libros de investigación, pues muchos como son de la UNAM están en acceso abierto en sus páginas, ¿no? Y digamos que los trabajos de investigación, pues todos están puestos en mi página de academia.edu, ¿no? Ahí no puedo subir las novelas, me gustaría, pero no puedo porque no tengo los derechos yo, ¿no? Pero los libros sí, los libros de investigación sí, y los artículos también, ahí se pueden encontrar. Entonces, bueno, esas son las maneras de acceder a esos textos. Pues qué gusto, qué bueno que nos hayas acompañado. Creo que fue una charla que disfruté bastante, ¿no? Ya tenía muchas ganas de comentar un poco esta novela contigo, de la primera, El filo diestro del durmiente, porque la verdad es que sí me fue gustando más conforme lo iba leyendo y lo iba terminando, y fascinado con el final, que pues a mí también me gusta, ¿no? La metaficción y la autoinserción autoficcional. Pero bueno, luego yo creo que otro momento hablamos un poco de esos detalles, ya tendremos tiempo. Por el momento yo creo que te agradezco otra vez en nombre de todo el equipo. Gracias a ti, Andros. Gracias a ti, Andros, y al equipo de Irradiación por esta invitación. La verdad es que han sido muy generosos conmigo desde aquella presentación de Constelaciones Bajo Tierra, que quedó bien padre, ¿no? Después, bueno, de irnos siguiendo en el trabajo mutuo. También yo tengo por ahí varios comentarios y ganas de comentar contigo sobre tus ficciones que van sobre el mundo culinario, ¿no? Y la preparación de alimentos, ¿no? Después platicaremos sobre eso. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, pues mucha suerte también con los siguientes capítulos de Verbo Comisura. Sí, bueno, aprovechamos para avisar, ya que mencionas esto de los próximos capítulos, a todos los que nos están viendo, por favor, no se los pierdan. Las siguientes sesiones vamos a tener ya a esta Dalia de la Cerda, va a venir Alberto Chimal, entonces que estén atentos, ¿no? Al ciclo de entrevistas. También en cualquier momento ya va a salir el número 14, no puedo creer que ya sea el número 14, y estamos trabajando en la edición, entonces esperen, si nos retrasamos unos días, ténganos paciencia, pero estén atentos a las redes sociales cuando salga. Todos los que ya fueron seleccionados, pues podrán tener el gusto de compartir sus textos. Y les recuerdo, ¿no? Que ahora sí inauguramos la sección de novela, inauguramos teatro, guión de cine, entonces ahí van a ver algunas novedades también para nosotros. Pues yo creo que eso sería todo. Muchas gracias otra vez, Héctor. Creo que gracias, fue una gran conversación y nos despedimos. Claro. Que pasen buena noche todos. Hasta luego. Hasta luego.